Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor nuestra jornada, en este viernes 11 de julio en que celebramos a San Benito, abad. La palabra del Señor que viene a nuestro encuentro con el libro del Génesis, capítulo 46, del 1 al 7, luego del 28 al 30. Israel partió hacia Egipto, llevándose todos sus bienes. Cuando llegó a Beersheba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Dios dijo a Israel en una visión nocturna: Jacob, Jacob. Él respondió: aquí estoy. Dios continuó: yo soy el Dios de tu padre. No tengas miedo de bajar a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo bajaré contigo a Egipto y después yo mismo te haré volver, y las manos de José cerrarán tus ojos. Cuando Jacob salió de Beersheba, los hijos de Israel hicieron subir a su padre junto con sus hijos y sus mujeres en los carros que el faraón había enviado para trasladarlos. Ellos se llevaron también su ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán. Así llegaron a Egipto, Jacob y toda su familia, sus hijos y sus nietos, sus hijas y sus nietas, porque él había llevado consigo a todos sus descendientes. Israel hizo que Judá se le adelantara y fuera a ver a José para anunciarle su llegada a Goshen. Y así, queridos amigos, esta historia tan interesante. Primero, José, que es vendido como esclavo y que llega hasta Egipto, que luego que es visir, el segundo más importante en Egipto, es el ministro de Economía. Y entonces, con esa capacidad que Dios le ha dado, él es capaz también de gobernar allí, Oñemoí, ante Egipto, ante las situaciones y ante aquel sueño también de los 7 años que serían magníficos en cuanto a las cosechas y en cuanto a la vida. Pero pese ahí, ante los momentos difíciles, también con la capacidad de organización y catutas de cuera lleva olla por frente. Y eso es lo que Jacob hace. Y ahora, entonces, José mismo que le hace traer a su padre. Vamos a Egipto, este es el lugar, la tierra de la promisión de cierta manera. Y así entonces Jacob, con esta visión, el Señor mismo que le dice: dejo a tu Jacob. Lo importante es estar con tu familia, lo importante es formar ese pueblo. Lo importante es, escuchando la voz del Señor, hacer que la misma sociedad, la misma familia que has iniciado, continúe con la gracia y la fuerza de Dios. El Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Son los que te acompañan y son los que te darán la bendición, a través de ellos, la bendición del Señor. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.